X nosotros podemos tener un valor de Y aleatorio que responde a una distribución normal. Si nosotros tuviésemos todos los valores posibles de Y para una sola X, tendríamos la recta poblacional nu de Y en X es igual a B sub C, alfa más beta X, escribimos nosotros. Pero el hecho es que nosotros, y que esa recta, perdón, pasa por la media de todas, por todos los puntos medios de cada uno de los Y's que corresponde a una X determinada. Pero habíamos dicho que eso está muy bien, pero habíamos dicho que el problema de esto es muy sencillo. Que nosotros no tenemos el valor de todas las news, y por tanto no tenemos esta curva, esta recta poblacional, sino solo tenemos una recta muestral, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. Y aquí acaba algo de pasar con la pizarra, déjenme un segundito. Espérenme un segundito. Por tanto, nosotros cuando... Denme un segundito, algo pasó por estos lados, estoy tratando de solucionar. Tengo un problema con la pizarrita, espérenme un ratito. Listo. Ok. Disculpen, ¿están viendo la pizarra en este momento o no todavía? Ok. No, Inge. En eso voy. Denme un segundito.
Listo. Entonces habíamos estado desplegando este dibujito por aquí y les decía que la recta poblacional de regresión pasa por las medias de todos los valores posibles de y para cada una de las X estimadas, y que nosotros no tenemos forma de conocer esa recta, así que lo único que tenemos que hacer, o mejor dicho, lo único que podemos hacer es buscar una recta que estime, que estime esa recta. En otras palabras, vamos a buscar la recta, ¿sí? En vez de nu de y es igual a alfa más beta x, vamos a ser un poquito más humildes y vamos a encontrar la ecuación para la recta y techito es igual a más bx, ¿sí? Y techito es igual a más bx. Esta es una recta que va a responder a la información que viene de las muestras. Entonces, para esto, y me estaba olvidando de abrir un archivo en particular, permítanme. Ah, no, sí lo tengo aquí. Pensemos en este gráfico, mis queridos guaguas. Recordemos el ejemplo que vimos, ¿no es cierto? Estábamos viendo cómo relacionar el tiempo de secado con la concentración de un aditivo, ¿era verdad? ¿Estamos de acuerdo para eso? Me corrigen si me equivoco, es este gráfico, por favor, denme un ratito. Denme un segundito. Me corrigen si me equivoco, ¿es este gráfico el que hicimos? Díganme, por favor, ustedes sabrán decirme. ¿Es el mismo gráfico con el que trabajamos? ¿Sí? ¿Ustedes lo vieron la clase pasada? ¿Me van a hacer abrir también? Ok. No estoy trabajando en Excel porque voy a rayar aquí adentro. Entonces, recuerden ustedes que nosotros estábamos tratando de estimar el tiempo de secado de una pintura sobre la base de la concentración de un aditivo en esa pintura. Mil disculpas, estoy abriendo Excel. Y lo que habíamos tenido era esta ecuación, esta recta, ¿no es cierto? Pensemos en una cosa primera, mis queridos jóvenes. Primera cosa que hay que tener claro. La posible recta que nos va a salir es una recta muestral. ¿Sí la están viendo, por favor? Ok. ¿Qué quiere decir? Esta recta no es la recta nu más alfa, como es alfa más beta x. Esta es la recta a más bx. Y el valor que yo obtenga aquí, primera cosa, y permítanme trabajar a mano rápidamente en esto. El valor que yo obtenga utilizando esta ecuación me va a dar un valor llamado predicho. Observen una cosa. Si yo quiero predecir el valor de y utilizando x, pues tengo que hacer esto, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo a mano alzada, me van a disculpar, en esta versión de la pizarra no hay la regla, ¿no es cierto? Así de sencillo es lo que hacemos. Este valor de aquí es el que les digo que se llama y predicho, y techito. No y media, y techito. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que observen con atención esto. Para este valor de x específicamente, hay un valor real de y que queda aquí. Observen. Ese es el valor verdadero de y que nosotros sacamos midiendo en laboratorio. Por tanto, la ecuación no me está prediciendo el valor verdadero de y. Si yo tuviese la recta poblacional, pensemos en esto y permítanme pasar nuevamente una recta, un poquito a mano alzada, sabrán disculpar si me sale medio chueca. Realmente me salió chueca. ¿Sí? No tanto. A ver, por acá. Concédanme que eso es una recta, por Diosito. ¿Sí? Y esta es la recta poblacional que no conocemos. Quedó horrible, déjenme dibujar de nuevo, perdonarán.
Es que estoy dibujando con el mouse, sabrán comprender que es difícil, ¿no? Me quedó casi igual. La recta que tracé a mano es la recta poblacional, alfa más beta X. La recta que está en el gráfico es la recta muestral, A más BX. Yo quiero que observen una cosa. Siempre entre los puntos reales y la recta va a haber una distancia. Observen aquí, por favor. Va a haber una distancia. En el caso de la recta poblacional es esta, ¿no es cierto? Y que en el caso de la recta muestral es un poquito diferente. Observen que en el caso de la recta muestral, esa distancia es esta de acá. Si observan, si se puede apreciar, por favor. Mis queridos jóvenes, como esta recta, la que dibujé a mano, la de varios colores, es una recta poblacional, la distancia que existe entre la recta y el punto verdadero es el error de estimación. Representado, adivinen con qué letra, con épsilon. ¿Sí? En cambio, la distancia que existe entre el punto real y la recta muestral de estimación es una E minúscula conocida como residuo. Épsilon, estadístico, perdón, épsilon, parámetro poblacional, error. E minúscula, estadístico muestral, residuo. ¿Alguien me puede decir en dónde ya utilizamos estos términos? Rapidito. Gánense mi voluntad y un apunte en el cuadernito que han de hacer. A ver. Ya, Jorge David, ¿dónde vimos esto? En el nodo. ¿Pero en qué parte específicamente, porfa? En los residuos del nodo, en los que nos decía qué tan cercano al real era nuestro modelo. Correcto. Ahí también hablábamos de que el estadístico, el parámetro se llama error y el estadístico se llama residuo. Usamos dos veces este término cuando decíamos hay que hacer los gráficos de residuos, si se acuerdan, y también cuando decíamos devolvemos las interacciones a los residuos, ¿sí o no que ya usamos estos términos? Son términos muy similares, pero aquí se pueden graficar y visualizar más claramente. Recuerden una cosa, ustedes tienen una sola recta poblacional. La que me salió tan chueca, es una sola recta única que no se puede conocer su valor. De la misma manera que ustedes no pueden conocer ningún parámetro poblacional en estadística. En cambio, de la otra recta, la recta muestral, ustedes pueden tener infinidad de rectas muestrales porque infinidad de muestras pueden tener, ¿no es cierto? Por tanto, siempre E va a ser un estadístico, pero épsilon es un parámetro. ¿A qué viene al caso, mis queridos jóvenes? Muy sencillo, permítanme borrar. Recuerden ustedes, la ecuación que yo voy a obtener me va a dar Y calculada. Y predicha se le dice también. La manera que nosotros vamos a encontrar la mejor ecuación posible es, una vez más, analizando la diferencia entre el valor predicho y el valor real. ¿Sí? De gana borré esto. No tenía que borrar todo, perdonen un segundito. Dejen coger el borrador para borrar una cosita nomás. Solo quería borrar esta parte. Ya, ahí. Recuerden ustedes, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento en la pizarra? Estamos viendo el valor que me predice mi modelo en comparación ¿con qué? Con el valor real que representa el punto verde. Yo tengo aquí varios puntos reales, ¿no es cierto? Todos los puntos que estoy marcando en verde son los valores verdaderos de Y, los que yo obtuve en la medición. Pero entre ese valor y el valor que predice la recta hay una diferencia de distancia que se llama residuo, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí. Ahí. Esta distancia de aquí.
¿Cuál será la recta que mejor me sirve? La recta que mejor me sirve va a ser la que haga que esas distancias, que esos residuos sean lo más pequeños posible, ¿sí o no? Responde a puro sentido común, ¿sí o no? La recta que más me sirve es aquella en la que los residuos son lo más pequeños posibles. Como hablo de varios puntos, la suma de residuos debería ser lo más pequeño posible, pero una vez más, quiero que se fijen en una cosa. Yo tengo puntos arriba y puntos abajo por igual. Así que el residuo tiene signo y por tanto, si tiene signo, es inútil que yo compare las distancias. Necesito una vez más recurrir al viejo truco del cuadrado de las distancias. Entonces, mis queridos jóvenes, el punto es que yo a cada una de estas le puedo sacar un cuadrado, ¿sí o no? A cada punto le puedo hacer eso. A cada punto le puedo hacer eso. Fíjense ustedes, a este punto le puedo hacer lo mismo. Obviamente, no todos los cuadrados deben tener el mismo tamaño, pero si ustedes se fijan, como yo le puedo hacer eso a cada puntito, ¿no es cierto? Como yo le puedo hacer eso a cada puntito, pues el modelo matemático o la ecuación que me va a servir es aquella en que la suma de estos cuadrados sea la más pequeña posible, que la suma de estos cuadrados sea la mínima, que los cuadrados de las distancias entre los puntos y la recta sea la mínima. Mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados, del que Jorge y todos ustedes con seguridad ya escucharon hablar en su momento, pero conceptualmente de esto se trata, de minimizar la suma de estos cuadrados. Ahora, recuerden lo que acabo de decir. Primera cosa, en cuanto a terminología, ¿no es cierto? Yo debo sumar esos cuadrados. Por tanto, mis queridos jóvenes, una vez más, este pequeño que se encuentra aquí se llama cuadrado del error. Otra vez, fíjense ustedes. Cada cuadradito de los que acabo de dibujar aquí arriba se llama cuadrado del error. Así que adivinen qué tengo que sacar otra vez, la suma de cuadrados del error. Por eso les dije que esto tiene mucho paralelismo y mucho parecido con ANOVA, ¿no? Y por eso avanzo rápido. Y fíjense ustedes una cosa una vez más. Volvamos al gráfico para entender, ¿sí? En el punto original en el que yo estaba trabajando, permítanme trazar otra línea para que se entienda bien desde el punto de vista gráfico. Hagámosle con morado. Fíjense ustedes, mis queridos jóvenes, este valor de aquí, y una vez más disculpen la mano chueca, este valor de aquí es Y, ¿sí o no? Ese es el valor de Y, el que yo obtuve en laboratorio, el que levanté los datos, ¿verdad? E, por tanto, que es esta distancia, recuerden ustedes, E era esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí es E minúscula, ¿verdad? Es a lo que le tengo que sacarle el cuadrado y al que tengo que sumarle. Observen esto, por tanto. Si yo saco las distancias entre Y y Y techito, entre Y predicho se dice, ¿no? Le elevo al cuadrado y le sumo, tengo la suma de cuadrados del error. Pero recuerden ustedes lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos dicho que Y predicho es igual a AX más B. De ahí yo entiendo
que la suma de cuadrados del error es igual a la suma de y menos a menos bxy elevado al cuadrado. Si se fijan, esta es una función matemática. Esta es una función matemática que, de acuerdo con el concepto de lo que nosotros estamos diciendo, debe minimizarse, ¿no es cierto? Yo minimizo esta función. Si yo mal no recuerdo, Jorge, me dijiste que esto hicieron en algún momento, ¿verdad? ¿En qué materia hicieron esto, Jorge? Yo hice eso en matemática 1. Ok, es típico. No sé si alguno más lo habrá hecho, pero el punto es que si yo minimizo esta función, obtengo las soluciones de esa minimización, que es una ecuación cuadrática, y me queda una cosa muy fácil, mis queridos jóvenes, que es esta. La pendiente de la ecuación, después de minimizar la función, la pendiente de la ecuación tiene esta fórmula. ¿Sí? No vamos a minimizar, no es del curso de matemáticas, es del curso de estadística aplicada, pero lo que teníamos que explicar aquí es de dónde viene el concepto, y yo tengo la pendiente con esta fórmula, y luego por reemplazo y despeje, a través de X media y Y media, obtengo A. Esto es lo que hace el software, mis queridos jóvenes. Ya voy a explicar qué significa S de XY y S de XX. ¿Sí? Pero ese es el concepto. Observen el camino, ¿no? Yo tengo mi muestra. Con mi muestra voy a obtener una recta tal que los cuadrados de la suma de los cuadrados de las distancias entre los valores de Y los valores calculados de Y sea una suma mínima. Al resolver esa minimización, yo obtengo las soluciones de la ecuación y me queda esto, B, con esta ecuación, y pues con Y media y X media obtengo A. Claro que nos falta que nos diga alguien y vea cómo calculo SXY. Sencillo, mis queridos guaguas, SXY, S de X en Y se calcula con esa fórmula, y S de X en X no es más que la suma de cuadrados de X. Observen ustedes con atención, mis estimadas y estimados guaguas, de lo que estoy haciendo. Así se calcula la pendiente. Observen, por favor, cómo es que se calcula esta bendita pendiente, ¿no? Si se fijan, si observan. Entonces, lo que me pide este método es calcular X media y Y media. Luego sacar la diferencia de XY menos X media, de Y menos Y media, y aplicar estas dos fórmulas. Sale B. Quiero que observen una cosa. El denominador siempre será positivo porque es un cuadrado, ¿sí o no? Pero el numerador no. No necesariamente X menos X es positivo y Y menos Y es positivo. Lo que quiero decir es que el numerador tiene signo, o más o menos. Y por tanto, eso implicará que la pendiente sea positiva o negativa de la recta de regresión, de la recta de estimación. Claro, estos cálculos nadie hace a mano, ¿no es cierto? Porque ya está, pues, para eso el bendito software, ¿verdad? Software que ustedes saben, si no corríjanme si me equivoco, Guaguas nos dio esta ecuación. Lo hicimos solo en Excel, ¿no? Pero nos dio esta ecuación, corríjanme si me equivoco, por favor. ¿Sí? ¿O no? ¿No es esa? Yo estoy equivocado. ¿Quién me dice la ecuación? ¿O la saco yo? Háganlo rapidito en Excel ustedes mismos. Ya tenían los datos. Ah, claro, acá la tengo. Perdonen ya. Ya la encontré. Me dicen, y con razón, que estoy equivocado, y sí, porque la ecuación correcta es esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad?
Entonces, esta pendiente viene de aplicar esta fórmula así de sencillo. Y A, la ordenada al origen, viene de despejar de la ecuación de la recta. Facilito, ¿no es cierto? Claro. Y ni siquiera ese trabajo nos dábamos porque es cuestión de decirle al Excel, agregue línea de tendencia. ¿Sí o no? Porque aquí no está el trabajo, como siempre les digo. En estadística, el cálculo no está en el trabajo, sino en el uso de la información, en el uso de los datos. ¿De acuerdo? Sin embargo, antes de seguir, preguntas, por favor. Continúo entonces si no hay preguntas. Listo. Recuerden ustedes, lo que acabamos de hacer entonces es determinar, ¿no es cierto? Ese es el paso 1, ¿no? Determinar el modelo de estimación. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Luego viene algo que para ustedes va a ser muy interesante. Bueno, a los que les gusta la estadística va a ser muy interesante. El paso número 2 cuando uno hace regresión es determinar la significancia estadística del modelo. Recuerden, uno era determinar el modelo, ¿no? O sea, ver la ecuación. ¿Sí? Y 2, ahorita vamos a determinar la significancia estadística del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nuevamente tenemos que recurrir. He equivocado de gráfico, pues guaguas, no era ese gráfico. Pero el punto es que el gráfico sirve, o sea, el concepto sirve. He usado otro gráfico, pues. Si se fijan que la pendiente es negativa, yo les estoy haciendo con un gráfico de pendiente positiva. Pero el concepto es el mismo, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Porque si ustedes se fijan realmente, el gráfico que hay que usar es este, ¿no? Este es el gráfico, pues guaguas. ¿No es cierto? Este sí está bien. Nadie me corrige que el gráfico no tenía, que la pendiente era positiva. No era positiva, sino negativa. ¿Ok? Entonces yo quiero que vean una cosa una vez más. Una vez más, ver qué debo hacer para que se visualice mejor. Ya, bien está. Por favor, pónganme atención. Sí, le voy a agrandar un poquito, le voy a hacer más vertical. Denme un segundito. A ver, yo aquí tengo una preguntita, mis queridos jóvenes. Yo aquí tengo una pregunta. Si a ustedes les preguntasen, alguien les preguntase, deme un valor representativo de todos los valores de Y, deme un valor predictivo de Y, sin conocer ninguna de las X, ¿qué valor me darían? Si alguien les dice a ustedes, deme un valor para predecir Y, para estimar Y, sin las X, ¿qué valor me darían? De las 10 que tienen, ¿qué valor se les ocurre que me podrían dar? Repito una vez más, nosotros tenemos X y Y, ¿no es cierto? Estamos tratando de predecir o de estimar Y usando X. Pero ¿qué tal si borramos las X y solo me quedo con la columna de las Y? ¿Qué valor me darían si alguien les dice, a ver, deme un valor para Y? ¿Qué valor me darían? Y media, pues guaguas, ¿sí o no? ¿Están claros? Y media es el valor representativo de todos los valores de Y. Por tanto, escúchenme con atención, Y media es el mejor estimador o el mejor predictor para Y en ausencia de X. Si yo no tengo X, la mejor Y que le puedo proporcionar a alguien que le interesa es Y media. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Ok. Quiere decir entonces que Y media es un buen predictor para Y. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿vale la pena hacer estas ecuaciones y estas rectas si tengo Y media a la mano? Y la respuesta es entonces, comparemos la predicción con Y media. Ahora sí. Por favor, ¿quién me da calculando el valor de Y media para todos los datos que tenemos?
Rapidito. ¿Quién me va calculando el valor de Y media para los datos? ¿Quién me ayuda? Yo ya les di los datos, no sé si les pasé por computador, pero sí les di los datos. Así que alguien me ha de ayudar. ¿Qué pasó? Solo eran 10 datos, vean. Levante la mano, ¿quién tiene los datos? En serio, nadie tiene los datos. Hola, Carol, Catherine, Alexandra. Son 30, 40 gentes y solo 3 de ustedes tienen los datos. En serio. Por favor, alguien que me dé leyendo los 10, 9, 8 valores de Y, rapidito. Eso habla mucho de la atención que ponen en clases guaguas. A ver. Gracias, Catherine. Dame leyendo. Los datos de Y nomás quiero. Ya dije 8,7, 8,8, 8,3, 8,7, 8,1, 8, 8,1, 7,7, 7,5 y 7,2. Gracias. ¿Cuál sale Y media? 8,11. Ok. Entonces, fíjense ustedes lo que nos está diciendo Catherine. Por favor, alguien que verifique que el valor de Y media sea correcto. ¿Sí? Bueno, Sí, eso sale. muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes en esto. Estamos diciendo esto, ¿no? Yo tengo esa nube de puntos, de Y, y lo que lo que yo les acabo de decir es, en otras palabras, ¿en serio debo usar la recta en vez de una linda horizontal que es 8,1 me dijiste, ¿no? 8,11, Inge. ¿En serio yo debo utilizar esa recta azul en vez de esta linda línea que representa Y media para estimar Y? ¿Ok? ¿En serio debo hacer eso? Y entonces aquí viene una cosa súper interesante. Bueno, a mí siempre me ha parecido interesante. Espero que ustedes también. Observen una cosa, mis queridos guaguas. Como yo divido la variabilidad total de Y con respecto a Y media. Recuerden ustedes que acá yo tengo, para que se acuerden una vez más, quiero hablar de este punto en particular, de este puntito que está aquí. A este que le estoy marcando en verde, de ese voy a hablar. ¿Sí? Recuerden ustedes lo que ustedes acaban de dibujar. Yo tengo aquí Y, acá abajo tengo Y media, y quiero que observen algo, mis queridos jóvenes. Si yo subo por aquí, desde X, desde un largo X, muy acá abajo, de chueco, la idea se entiende claro. Yo aquí tengo Y techito, pues el Y predicho. ¿Sí o no? Observen ustedes, acabo de dibujar Y media, Y techito y Y, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando uno dice, ok, Y media, que es el predictor natural, puede considerarse como en ANOVA el valor constante. Y los otros dos, variabilidad. ¿Se acuerdan de la línea y cómo descomponía la variabilidad en alfa y epsilon? Viene a ser algo igualito. Observen esto. Este es el cuadrado medio de la regresión, se le dice. Este es el cuadrado medio
Ya le conocen ustedes del error. Este es el error. Y finalmente, si yo me voy al otro lado de la línea, como hicimos, a ver, ¿qué hice aquí? A ver, ¿dónde estoy? Bien está. Finalmente, igualito a como hicimos en ANOVA, pues yo tengo que la variabilidad total queda representada por este cuadrado del otro lado, ¿no? Y no sé si ustedes se estarán dando cuenta, pero sí, exactamente voy a hacer ANOVA. ¿Sí? Repito una vez más, la distancia de la y media a la recta es el cuadrado de la regresión. De la recta al punto real es el residuo, el cuadrado del error. Y el cuadrado de la distancia desde y media al valor de y es el cuadrado total. Igualito que en ANOVA. ¿Sí? Si se fijan. Porque de hecho lo que estoy haciendo es un ANOVA, mis queridos guaguas. La variabilidad, cuando se habla de modelos de regresión, se toma en cuenta desde y media. Igual que tomábamos en ANOVA desde X doble media, ¿se acuerdan? Pues en este caso, cuando yo ya tengo claro lo que acabo de plantearles, pues lo que tengo que hacer es descomponer la variabilidad una vez más en dos elementos, ¿sí? Voy a descomponer la variabilidad en dos elementos. Muy parecido al modelo aditivo de ANOVA, porque estoy haciendo ANOVA, vamos a decir que el valor de respuesta es igual a la constante más, aquí es el efecto, no la variación, el efecto de la regresión más el efecto del error. Parecido a ANOVA de un factor, ¿sí o no? Si se fijan. Por tanto, voy a hacer ANOVA de un factor, recordando que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. ¿Sí? La suma de cuadrados totales es muy fácil de calcular a mano, mis queridos jóvenes. La suma de cuadrados totales, saco la distancia entre cada y la y media, elevo al cuadrado, sumo. Repito una vez más. Recuerden, en el gráfico van a reconocer muy fácilmente la forma de hacerlo, ¿no? Y, techito, y media. Saco la distancia entre cada y la y media, elevo al cuadrado, sumo. La suma de cuadrados del error, pues la vamos a sacar por diferencia. Y la suma de cuadrados de la regresión, que tiene una formulita un poquito más compleja, pues es esta, ¿no? La suma de cuadrados de la regresión, entonces, es esta de aquí. Observen ustedes, por favor. La fórmula de SXY ya vimos y la de SXX también ya vimos más arriba. Y una vez más, entonces, armo una ANOVA que tiene esta estructura. Observen, por favor. Acabamos de ver entonces que cuando hacemos ANOVA para una regresión, la variabilidad se descompone en dos elementos, la regresión como tal y el error. Sacamos la suma de cuadrados de la regresión, del error y las totales, ¿ya? La suma de cuadrados de la regresión
tiene un grado de libertad que es igual al número de predictores presentes en el modelo. ¿Qué es K? Escúchenme con atención. ¿Qué es K? El número de predictores presentes en el modelo. ¿Cuántas variables estoy usando yo para predecir el valor de Y? En nuestro caso, K vale 1, porque solo estoy usando un valor, que es en este caso la concentración, para predecir el tiempo. Si yo tuviese modelos en donde utilizase dos variables para predecir, K valdría 2. N es el número de puntos, saco los cuadrados medios totales del error de la regresión y hago prueba de cola derecha. Ha de ser de poner una hipótesis nula, ¿verdad? ¿Sí? La hipótesis nula de la ANOVA para la regresión dice: no existe relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. Repito una vez más, la hipótesis nula de ANOVA para la regresión lineal simple es que no existe una relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. ¿De acuerdo? De tal suerte que un valor P pequeño nos va a hablar de que sí hay relación estadísticamente significativa entre la predicción y la respuesta. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas, por favor? Dígame, Sebastián. Sí, profe, solamente quería ver, quería pedirle que me repita la parte de las diferencias. O sea, el efecto de la regresión es la diferencia entre Y techito y Y, ¿cierto? Ok, ¿estás viendo el gráfico para volver a explicarlo, por favor? Sí, ahorita estoy en eso. Listo. Observa, por favor. Observa. La clave para entender cómo se descompone la variabilidad es que cualquier valor de Y, así como en ANOVA, está formado por tres elementos. El valor constante, que es Y media, representado con la línea horizontal roja, la más larga, ¿sí? Y dos efectos. El uno es el de la regresión, que me da el valor de Y hasta la recta, y el otro es del error, que me da el valor de la recta hasta el valor real. ¿Está clara esa parte? Mm, Sí, 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 Ya. ya. Ok, entonces observa. Estas dos distancias, bueno, estas tres distancias, porque yo tengo la distancia de Y media a Y techito, la distancia de Y techito a Y, y la distancia total, que es la distancia de Y media a Y. Tres distancias, ¿verdad? A cada una de esas tres distancias les puedes sacar cuadrados, ¿sí? El cuadrado, y nuevamente, ¿no es cierto? Ay, perdón. El cuadrado de la distancia entre Y media y el valor predicho es el cuadrado de la regresión, porque me está comparando Y media con la recta, ¿sí? El cuadrado de la distancia entre Y techito, ay caracho, otra vez, entre Y techito, que es el valor predicho, y Y, que es el valor real, ese cuadrado, como tú ya sabes, es el cuadrado del error, es el que expliqué primerito arriba hace un momento, ¿sí? Para explicar mínimos cuadrados, expliqué con este cuadrado, ¿de acuerdo? Y finalmente, como yo tengo la distancia total, tengo el cuadrado total que me mide, ¿verdad? El cuadrado de la distancia entre el valor real y Y media, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok, listo. Avancemos, por favor. Recuerden ustedes entonces, la significancia estadística del modelo se analiza a través de este ANOVA, ¿sí? Un valor P pequeño me va a dar, ya te doy la palabra, Jorge, me va a dar evidencia
de que existe relación lineal, verán, porque estoy usando modelo lineal, ¿no? Lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. Nada de R cuadrados, coeficientes de correlación, nada. Eso es otra cosa de la que ya vamos a hablar, pero ahorita la significancia estadística es a través de una prueba F, de un ANOVA, leyendo el valor P. Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Le quería preguntar, ahorita estamos solo viendo la relación que tienen dos respuestas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar la relación que tienen tres respuestas, ¿no debería ser con un gráfico 3D? Y también Sí, señor, por supuesto. Claro. Y uno en donde yo meta 5 predictores tiene que ser con un gráfico 6D. Por supuesto que sí. Pero estoy empezando por el comienzo, ¿sí o qué, Jorge? ¿Qué dices? Gracias. Listo. Avancemos, por favor. Entonces, este es el primer punto. ¿Quién me recuerda en ANOVA luego de hacer esto? ¿Qué hacíamos? Ojo, no me dirán verificar supuestos, a eso vamos luego. Recuerden, cuando en diseño de experimentos hacíamos ANOVA, verificábamos si el factor o no es influido o no para la variable de respuesta, y luego veíamos exactamente variable de respuesta por variable de respuesta a través de pruebas de rangos múltiples, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo, guaguas? Aquí vamos a hacer algo parecido. Acabamos de verificar la significancia estadística del modelo. Ahora vamos a verificar la significancia estadística constante por constante del modelo. ¿Sí? Constante por constante del modelo. En otras palabras, vamos a verificar la significancia estadística de las constantes. ¿De acuerdo? Y para hacer esto, es muy sencillo. Vamos a hacer, para verificar la significancia estadística, les decía, de las constantes, ¿no? ¿Qué constantes? A y B. Son las dos únicas constantes que tiene un modelo lineal, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Recuerden ustedes, A y B son los estadísticos que corresponden a dos parámetros, alfa y beta, ¿no es cierto? Por tanto, tengo que hacer prueba de hipótesis para alfa y prueba de hipótesis para beta. Ojo, verán que aquí alfa y beta no tienen el mismo significado que tenían. No son ni significancia ni probabilidad de error tipo 2, no es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer dos pruebas de hipótesis. En general, se hacen tantas pruebas de hipótesis como constantes tenga. Entonces, vamos a hacer primero, siempre generalmente se empieza con beta. Vamos a hacer la prueba de hipótesis para beta, la primerita, ¿de acuerdo? Ok, primera cosa que tengo que decir a este respecto. La prueba de hipótesis que se hace en estos casos es prueba T. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba T. ¿Con qué estadístico? Facilito. Ahí está el estadístico. Recuerden que la prueba de hipótesis es para beta. Para beta. ¿No es cierto? Entonces aquí viene una reflexión. Escúchenme, por favor. Matemáticamente, beta es la pendiente. B también es la pendiente. La una es del modelo poblacional y la otra del modelo muestral. Dígame una cosa, si la pendiente fuese 0, ¿hay relación entre X y Y? ¿Qué dicen ustedes? Si la pendiente fuese 0, ¿hay relación entre X y Y? Lo escribo. ¿Qué pasaría? Pregunta. ¿Existe relación entre X y Y si beta es igual a 0? Cuando beta es igual a 0, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay relación entre X y Y? Esto no es estadística, es matemáticas.
¿Qué dices, Carol? No hay una relación porque saldría una recta constante, no una pendiente. Correcto, ¿no es cierto? No hay que saber estadística, hay que haber pasado por colegio para saber eso, ¿no es cierto? No hay relación, pues. Pero recuerden que beta es el parámetro. Si yo veo un estadístico de esta, por ejemplo, ¿qué les parece esto? No me sale beta igual 0, sino que me sale, beta no conozco, y digamos que B me sale 0,0, no sé, ahí nomás 0,0, no. Ya, esta, beta, perdón, B. Es un estadístico, verán. Es un estadístico. Por tanto, viendo este valor de estadístico, ¿yo puedo decir si existe relación entre X y Y? No, porque está muy parecido al 0 y pudiese ser que B represente a un beta que en verdad vale 0. En otras palabras, a lo que yo les quiero llevar aquí es que generalmente la prueba de hipótesis aquí, H0, para la pendiente es precisamente que beta es igual a 0. ¿No es cierto? Esa es la hipótesis nula de la prueba de la pendiente. Y adivinen cómo se dice. Claro, H0 beta igual a 0 desde el punto de vista matemático. La hipótesis alterna será que es diferente de 0, ¿no es cierto? Cualquier beta diferente de 0 me da una relación entre X y Y, ¿sí o no? Por tanto, la hipótesis nula también puede expresarse diciendo existe relación lineal estadísticamente significativa entre X y Y, entre el predictor y la respuesta. En otras palabras, la hipótesis de esta prueba es la misma hipótesis de la ANOVA que acabamos de hacer. Porque decir que beta es igual a 0 es lo mismo que decir que no existe relación entre el predictor y la respuesta, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Cuál es el grado de libertad para T? El grado de libertad del error, pues MSE, que está en el ANOVA acá, que dice N-K-1, N-2 en nuestro caso. Porque dijimos que K es el número de predictores que en un modelo de regresión lineal simple es igual a 1. Si estoy yendo muy rápido, me tienen que parar. ¿Sí? Y ya, pues calculo T, hago una prueba de 2 colas y hablo de la significancia estadística del modelo, de la pendiente. Y para hablar de la significancia estadística de la constante, volvemos en 5 minutos.
Ustedes ya deben tener claro que que para cualquier parámetro estadístico nosotros podemos hacer prueba de hipótesis o construir un intervalo de confianza. En el caso de intervalo de confianza para beta, el intervalo se construye con T, B más menos T de alfa sobre 2 por error estándar de beta, y el error estándar de beta es igual a la raíz del cuadrado medio del error sobre S de X de X. Recuerden ustedes, una vez más, el concepto. Los conceptos ahí mismo están, ¿sí? Nosotros ya le hicimos la prueba de hipótesis, pero también podemos construir un intervalo de confianza a la pendiente. Y lo construyo con esta forma, ¿no? Es una prueba T, puedo construir un intervalo con T. El error estándar de la pendiente es igual a la raíz de MSE sobre S de X en X. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita nos tendríamos que preguntar o hacer la prueba de hipótesis respecto a beta, no, digo alfa, perdón. Prueba de hipótesis para alfa. Alfa es la ordenada al origen, ¿no es cierto? Algunos le llaman solo constante. En estadística hablando, ¿no? Nuevamente vamos a hacer mismo razonamiento. Vamos a hacer una prueba T. ¿Sí? Y aquí lo único que me interesa usualmente es probar una hipótesis nula muy sencilla. H0. Que una vez más tiene que ver simplemente con probar si hay significancia estadística o no de la pendiente. Me refiero a que H0 es esto, jóvenes. Alfa es igual a 0. Parecido a la de arriba, es la más común, ¿no? Alfa es igual a 0. Que en términos cristianos suele decirse H0. La ordenada al origen no es estadísticamente significativa, así de simple, ¿sí? La ordenada al origen no es estadísticamente significativa. Ya les voy a hacer una reflexión de a qué se refiere esta tontera. La fórmula es un poco más pesada, más densa para el estadístico T. Como les dije, también es una prueba T que se maneja a través de esta fórmula para el estadístico. ¿De acuerdo? El grado de libertad, el mismo, el del error, n-2. ¿De acuerdo? Creo que no lo dije, pero si no lo dije, lo siento. ¿Cómo es? N es el número de puntos, ¿no? Ya. Y en este punto nos vamos a detener y antes de perdernos entre tanta angustia y tantos números, vamos a hacerlo en StatGraphics, ¿de acuerdo? Porque ya está bien hablado, ¿no es cierto? Ok, permítanme abrirlo. Abriendo, ténganle paciencia. Ok, entonces me voy a pasar al StatGraphics. Confírmenme, por favor, si lo están viendo. Confírmenme. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ya se ve? Ok. Listo, entonces. Los datos son estos, ¿verdad? A ver, creo que es concentración y tiempo, así era, ¿no? La concentración es el primero, muy parecido a lo que hicimos en ANOVA, pues le pongo el nombre, ¿no? Ok, ANOVA era comparar, hacer regresión es relacionar. Aquí arriba, ¿no? Justo junto a donde estaba el ANOVA, relacionar. Y una vez más,
Aquí hay un montón de cosas de las que podemos hablar. La mayor parte de ellas no las vamos a estudiar, pero hay unas cosas bien bonitas. Vámonos acá. Modelos de regresión simple. Primero a la izquierda, fíjense ustedes. Claramente dice la instrucción, ¿no? Ajustando Y como función de X. Pregunta, ¿quién está con estas gráficas? Levanten la mano. Ok. Tengo casi medio curso menos. Bueno, por ahí va. Observen con atención. Relacionar entonces y nos vamos a modelos de regresión simple. Aplasto. Y bueno, aquí vienen algunas cosas, transformaciones de Box-Cox. Cogemos la más sencilla, la primerita. Y recuerden que yo en Y quiero el tiempo de secado. Y en X quiero la concentración. ¿Verdad? Ok. Y recuerden, aquí me sale el menú. Y aquí es donde nosotros tenemos que observar esto. Fíjense ustedes, de todo el montón de modelos del que ya vamos a tratar de abarcar algo en la próxima clase, por defecto me sale en lineal. Y aquí por defecto me dice, póngale constante, incluya constante. Dejarán este check aquí. Y como hay diferentes formas de hacer regresión, ustedes van a tomar el primero por defecto que dice ajustes alternos, no. Déjeme solo mínimos cuadrados. Eso me dice, ¿no es cierto? Aquí. Únicamente cuadrados mínimos. ¿Verdad? En otras palabras, lo que les sale por defecto no topan y se van acá. Y aquí, primera cosa. Vamos a comparar únicamente ahorita. ¿Sí? Vamos a ver el resumen del análisis. Y quiero que observen el ajuste, el gráfico del modelo. Ok. Ay. ¿A ustedes les salió esa línea también? Esas líneas extras. Clic derecho, se van a opciones de panel y quitan aquí donde dice límites de predicción y de confianza. Ya les voy a explicar qué es esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ok. Y esta es la misma gráfica, el mismo dibujito y la misma ecuación que sacamos en Excel. ¿Sí o no? Observen que la ecuación está aquí arriba. ¿No es cierto? Y que la recta es la misma. Claro, es cuestión de darle formato y todo, eso se hace fácil. Pero primero, lo que hizo Excel ya está aquí. ¿Verdad? Y ahora sí vamos a ver qué nomás hizo el StatGraphics en la tabla. Quiero que observen. Aquí van a salir muchas otras cosas aparte de lo que ya hemos hecho hasta el momento, pero quiero que observen, por favor. Variable dependiente T, respuesta T, variable independiente C, predictor C. Vamos a aplicar un modelo lineal y es igual a... Fíjense que hasta el software me dice, verá, es A más BX. Me está diciendo, ojo, está sacando un modelo de estimación muestral. Número de observaciones de N minúscula 10. Yo quiero que vean primero esto. De la parte de abajo no le paren mucha bola. Ya voy a seguir hablando de eso. Pero ahorita, primero el ANOVA, que aquí sale segundo. Observen. Fuente de variación. El modelo o regresión, que es lo mismo, ¿sí? El residuo y el total. Suma de cuadrados. Observen, fíjense el grado de libertad del modelo. 1. ¿Por qué? Porque es un solo predictor, les dije, ¿no? El único predictor de este modelo, ¿cuál es? El predictor es la concentración. Si nosotros en regresión múltiple metemos 3, 4 predictores, ese valor cambia. El total, el grado de libertad total, 9, porque tengo 10 datos menos 1. Y el grado de libertad del residuo es lo que me sobraba, ¿no? Así era. Saco el cuadrado medio, saco la razón F y ¡pum!
valor P. Entonces yo reportaría con un radio F, un ratio, una rata, decía mi profesor, con una rata F de 61,7 y un valor P cercano a 0, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la concentración del aditivo y el tiempo de secado de la pintura. ¿Por qué se aclara lineal? Porque hay veces, nosotros estamos usando regresión lineal, hay veces que existe relación entre las variables, pero no es lineal. ¿No es cierto? Nosotros estamos trabajando con regresión lineal. ¿Ok? Observen arriba. Las pruebas de los coeficientes. Observen, ¿no es cierto? Las pruebas de los coeficientes. Constante, intercepto, la constante, ¿no? La ordenada al origen y la pendiente. Aquí están los valores del estimador con mínimos cuadrados. Los errores de estándar, les di la fórmula de uno de ellos, ¿verdad? El error estándar de B les di, del otro no les di. El valor de T, con ese estadístico que les puse, y el valor P, los dos valores P cercanos a 0. ¿Cómo reportaría? Primero la pendiente. Con un estadístico T de menos 7,85 y un valor P cercano a 0, se rechaza la hipótesis nula, por lo que existe una relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. O sea, lo mismo de abajo, ¿no es cierto? Con un valor del estadístico T de 23,3 y un valor P cercano a 0, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta que el intercepto tiene un valor estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto para términos prácticos? Primero, con ANOVA y con la prueba de la pendiente, estoy verificando que el modelo lineal sí me describe el problema que estoy haciendo. Y segundo, con la prueba T del intercepto, estoy asegurando que esa constante que está en el modelo debe conservarse. ¿Qué tal si me hubiese salido un valor P en la prueba del intercepto? Pongan atención aquí, por favor. ¿Qué tal si me hubiese salido en la prueba del intercepto un valor P mayor al 5%? No rechazaba la hipótesis nula, ¿verdad? Quería decir que la constante no tenía significancia estadística, ¿verdad? Por tanto, debía retirarla del modelo. En otras palabras, eso me dice que mi modelo tiene una forma Y es igual a BX, sin A. ¿Sí o no? O sea, que la recta nace del origen, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Supongamos, nuevamente aquí supongamos que la prueba del intercepto me hubiese dicho que el valor P es mayor al 5%. Me regreso a opciones de análisis y le quito el check de incluir constante. Fíjense lo que pasa ahí. Fíjense que me dice, ahorita le estoy aplicando un modelo Y es igual a BX. ¿Sí? Y solo me hace la prueba de la pendiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la prueba original me dijo que la constante no es estadísticamente significativa y es mejor sacarla del modelo. Parecido a lo que hacíamos con la variabilidad de ¿qué? De las interacciones, ¿verdad? ¿Preguntas? Por tanto, en este punto, mis estimados jóvenes, hasta aquí con estas pruebas hemos verificado que el modelo y sus constantes tienen significancia estadística. O sea, que son estadísticamente significativos, todo lo que ustedes saben que conlleva el concepto de significancia estadística. Pero, todavía no sabemos qué tan bueno es, a pesar de que sea estadísticamente significativo. Ojo, oído. Una cosa es que un modelo de regresión tenga significancia estadística
Y otra es qué tan bueno sea para predecir la variable de respuesta, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Preguntas antes de seguir, por favor? ¿No? Carol, cuéntamelo todo. Inge, cuando tiene significancia estadística, igual en alternativa se le pone mínimo de los cuadrados, o solo sería el vistito de incluir la Es que constante. solo estamos estudiando mínimos cuadrados, Carol. Si usted me cachó hace un rato, yo en teoría deduje el cálculo de las constantes a través de mínimos cuadrados. Claro, no lo hicimos, pero les dije, esto es aplicar mínimos cuadrados nomás. Otros ajustes no vamos a estudiar. Hay más. En toda la estadística hay mucho más de lo que conversamos en clases, ¿verdad, Catherine? Aquí también. Mínimos cuadrados es el método tradicional para hacer regresión. No es el único. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. eso de mínimos cuadrados en el software, la dejas nomás ahí. ¿De acuerdo? Avancemos entonces. ¿Qué significa que hay significancia estadística? En otras palabras, mis queridos jóvenes. Significa que está bien que use la recta como modelo matemático. ¿Sí? Verificamos significancia estadística del ajuste de los puntos al modelo lineal. Eso verificamos, ¿no? ¿Qué tal si no hubiese significancia estadística? ¿Qué tal si el ANOVA me sale con un valor P alto o la prueba T de la pendiente me sale con un valor P alto? Eso no quiere decir que no hay relación entre el predictor y la respuesta. Está diciendo que la relación no es lineal y que de pronto debo buscar otras formas, otras curvas para ajustar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Avancemos entonces. Bien hablada esta parte, ¿no es cierto? Les dije, el final del curso es puro bla, bla, bla. ¿No es cierto? Avancemos, por favor, avancemos. Y para que se me espabilen, ¿qué les parece si hacemos algo como, hoy es 21, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos algo como correr lista? ¿Qué dicen ustedes? Para que un poquito nos estiremos. Caterina, Alexandra, Presente, Inge. Dayana, Damaris, no se duerma. Jorge David, Presente. Alejandro Sebastián Angulo, Presente. Matius Iván Arellano. Ya, Inge super presente, Dayana Maris. ¿Dónde andas? Yo ya pasé. Ricardo No se Emilio. escucha el micrófono, Inge. Sí estaba aquí Ricardo poniendo Emilio. atención. Presente, Jim. Amanda Michelle. Presente, Inge. Sebastián Eduardo. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana Yanay, Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Víctor Andrés. Carla Nayeli. Presente, Inge. Yulisa Elizabeth. Presente, Inge. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Doménica Estefanía. Presente, Jem. Martín no hay. Henry Alexis. William Steven. Presente. Jefferson Hernán. Presente, Inge. Stephanie Carolina. Presente. Clarence David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Monserrat. Presente. Brian Alexander. Presente. Karina Janet. Presente. Steve Paul. Presente. Marcos Josué. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Marlon Jefferson. Silvia Carolina.
José David. María José. Marcel Omar. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Marco Efren. Presente. Denis Alexis. Gisela Lisset. Priscila Micaela. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Dayana Abigail. Presente. Karina Anabel. Presente. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Anthony David. Michael Anthony. Jen, presente. ¿Cuál de los dos? ¿Anthony David o Michael Anthony? Michael Anthony. Los dos. Ambos dos. Sí. No que el Anthony Guarnizo se me durmió nomás. No se Listo. quedó dormido. Ok, Dayana, así te puse, no sufras. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien que se me haya quedado, por favor? Listo, continuemos entonces. Entonces, una cosa es que el modelo lineal se ajuste estadísticamente a lo que estamos haciendo y otra cosa es qué tan bueno es. Y ahí recién aparece esa bendita R cuadrado, esa bendita R de la que ustedes han oído hablar y que aparece en el Excel cuando dice incluir R cuadrado. Sí, qué bueno, pero ¿qué tan será, no es cierto? Porque hay que saber de qué se trata también, ¿verdad? Entonces vamos ahí, vamos a la pizarra. Pizarra, 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 se me cayó la pizarra. Ah, esto ya. Ok, entonces mis queridos jóvenes, repito, una cosa es que haya significancia estadística con el modelo lineal y otra cosa es entender qué tan útil nos es para predecir el modelo. Hay unos términos bien raros que se utilizan en estadística. Lo que vamos a ver entonces es que también funciona el modelo. Una cosa un poquito diferente a lo que hicimos. Y lo primero que hay que decía yo es que la estadística usa términos medio raros. ¿Qué tiene que ver la fuerza con la estadística? No sé, pero dicen qué tan fuerte es el modelo cuando se trata de que también funciona. La fuerza del modelo, saben decir. ¿De acuerdo? Y ahí entonces empiezan, mis queridos jóvenes. Para determinar qué tan fuerte es un modelo de regresión lineal, tenemos que analizar los valores de los coeficientes de determinación y coeficiente de correlación. ¿Cierto? A ver, ¿quién me dice cómo les chismearon que se llama R cuadrado? A ver. ¿Cómo les dijeron, cómo les engañaron que se llama R cuadrado? A ver. ¿Quién me dice rapidito? Díganme para continuar con mi vida. A ver. ¿Cómo se llama? Sí les han de haber dicho. ¿En serio no les dijeron? Por Dios, equivóquense, vean, es su derecho a equivocarse, pero ayúdenme. Ay, guau, sí les han de haber dicho, coeficiente de correlación les han de haber dicho, ¿no es cierto? ¿Verdad? Amanda, ya te gané, mil disculpas. Dime tú, ¿cómo te dijeron que se llamaba? Coeficiente de determinación. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Porque te he dicho bien. En el cole, profe. Una vez. Buenísimo. Y bien, porque la mayor parte los confunde. Y dice que R cuadrado es coeficiente de correlación cuando R cuadrado es el coeficiente de determinación. ¿Sí? R cuadrado, como bien nos dijo Amanda, pues ¿para qué no te animas antes, Amanda? Coeficiente de determinación, ¿no es cierto? Concepto. Es el porcentaje de variabilidad explicado por el modelo. ¿Sí?
Es el porcentaje de variabilidad explicado por el modelo. En otras palabras, si yo sumo SSR y le divido para los totales, así de fácil es calcular el coeficiente de determinación. Observen ustedes. Les decía yo que es la parte o la porción, la proporción o el porcentaje, si le multiplico por 100, de variabilidad explicado por el modelo. Si nos subimos a nuestro cuadrito en donde descompusimos la variabilidad, es muy sencillo. La suma de cuadrados del modelo, de la regresión, dividido para la suma de cuadrados totales, perdón, eso es el coeficiente de determinación. Si yo me voy a la ANOVA, en otras palabras, ¿sí? Ah, caramba. Si yo me voy a la ANOVA, es cuestión de dividir estos dos hitos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, es cuestión de dividir la suma de cuadrados de la regresión para la suma de cuadrados totales. Nada más, ¿verdad? Así de sencillo. Es el coeficiente de determinación. Es un porcentaje o es el porcentaje o la proporción de la variabilidad explicada por el modelo. Así de simple. También algunos dicen porcentaje de variabilidad controlada por el modelo. Está claro que mientras más grande sea, mejor se ajusta mi modelo a la predicción, ¿no es cierto? Por eso es que nos dicen que tiene que ser grande. Y claro, si es una relación de un total, su valor está entre 0 y 1. Entre 0 y 1, verán. ¿Sí? O entre 0 y 100, si quieren, en porcentaje, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, antes de avanzar con la parte derecha de la fórmula, ¿eso qué quiere decir? Que si el coeficiente de determinación vale 0, quiere decir que no hay cuadrados de la regresión, o sea, no hay modelo de predicción. Pero si el cociente o el coeficiente de determinación vale 1, quiere decir que el total, la suma de cuadrados totales es suma de cuadrados de la regresión, y eso quiere decir que estamos ante un modelo completamente determinista. En otras palabras, todas las líneas caen, todos los puntos caen sobre la línea, ¿sí o no? Avancemos. Ahora, claro, fíjense ustedes, si nosotros vemos y revisamos las fórmulas que estaban arriba, pues SSR se puede calcular así, SXY al cuadrado, y el SS total es XX, SY. No, bueno, no me hagan caso. Si yo veo las fórmulas de más arriba, yo puedo sacar esta relación. Puedo escribirla en términos de una potencia cuadrática. Observen, no es difícil. Y lo interesante es eso precisamente. Lo que queda aquí adentro, lo que quedó aquí adentro, obviamente es R. Y ese sí es el coeficiente de correlación. ¿Sí? Ese sí es el coeficiente de correlación. Y la fuerza del modelo se verifica analizando el valor del coeficiente de correlación, no el de determinación. ¿De acuerdo? En otras palabras, el coeficiente de correlación es la raíz, escúchenme bien, del coeficiente de determinación. Pero como toda raíz tiene dos signos, ¿verdad? Para simplificarnos la vida, es la raíz del coeficiente de determinación con el signo de la pendiente. ¿Ok? Más fácil es así. La raíz del coeficiente de determinación que no tiene signo, con el signo de la pendiente. Por tanto, si la pendiente es negativa, R será negativo, y si la pendiente es positiva, R también lo será.
En otras palabras, el coeficiente de correlación tiene el mismo signo de B, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esto tiene importancia para el análisis que vamos a hacer. Mis queridos jóvenes, cuando hablamos de R, entonces decíamos, ¿no? Que R se llama coeficiente de correlación. El nombre completo es este. Para los extraños, coeficiente de correlación lineal muestral de producto momento de Pearson. Para los amigos, coeficiente de Pearson. Para los panas, coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y claramente, no adelantándome, verán que dice muestral, porque sigo usando información de muestras para esto, ¿verdad? Así que todavía sigue siendo muestral. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver o entender cosas como estas, por favor. Observen. Este gráfico, si no estoy mal, lo bajé de Mendenhall. Observen esto. 4 casos, ¿no? 4 casitos tenemos aquí. El primero, una nube de puntos que sí tiene cara de recta, ¿no es cierto? El caso A. Obviamente, si yo le trazo aquí una recta, la pendiente va a ser positiva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En el caso A, en el primero de la izquierda, el izquierdo superior. Si yo le trazo una recta, esa recta va a ser positiva. Lo que quiere decir que R va a ser positivo y lo que quiere decir es que tiene correlación positiva. Así se dice. Correlación positiva. Bueno, aquí dice R cercano a 1, ya voy a hablar de eso más adelantito. El gráfico B, lo contrario. El gráfico B es el ejemplo en el que estamos trabajando, ¿sí? El gráfico B es el ejemplo en el que estamos trabajando, ¿no? Un buen valor de R, aún no analizamos de esos valores, no es problema, ¿sí? Se nota claramente que si yo dibujo una recta, ahí hay una recta de pendiente negativa, por tanto, la correlación es negativa. Pero observen, en cambio, el gráfico C. ¿Pueden establecer ahí algún tipo de relación lineal entre X y Y? No. Si ustedes hacen el cálculo de esta nube de puntos, que más bien parece convención de moscos, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahí, ¿qué es? Con seguridad un cálculo de R nos va a dar cerca de 0. ¿De acuerdo? Y finalmente observen el gráfico de la derecha, y es de lo que yo les hablaba hace un momento. Observen ustedes, por favor, el gráfico D. Se ajusta, pero lindo. Ay, otra vez la mano alzada me mata guaguas, pero bueno, ahí la intentamos. Se ajusta, pero lindo a una curva así, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero igual R me va a salir 0. ¿Por qué? Porque R es lineal. Es coeficiente de correlación lineal. No parabólico, no hiperbólico, no logarítmico, no exponencial. Es lineal. Y claro, al ojo yo digo, pero se me queda lindo para esta parábola. Si yo no estoy diciendo que no. Pero el punto es que si yo calculo R para esta nube de puntos, me va a decir, no, a la recta no se ajusta. Sí, pues, no se ajusta a una recta. Se ajusta a otra figura, a otra curva. Observen el siguiente gráfico que les voy a desplegar. Cuando nosotros hablamos ya de Big Data, por ejemplo, ya no de 5, de 30 datos, sino de cientos de datos, de miles de datos, las nubes de puntos no son esos 5 puntitos que ustedes ven ahí, sino que terminan con cosas como estas. Observen esa hermosura de nubes de puntos. 7 por 3, 21 nubes de puntos diferentes.
¿Sí? Observen ustedes. Mientras más se pegan a una recta visualmente, R vale más, está más cercano a 1 si la correlación es positiva o a menos 1 si la correlación es negativa. ¿Sí? Fíjense ustedes aquí qué pasa en las del medio, ¿no? Mientras me voy al medio. Estoy en la fila superior. La nube en 0,8 se dispersa, pero todavía parece que se agrupa alrededor de una recta, ¿sí o no? Por eso el coeficiente de correlación baja. Observen aquí, la nube ya está muy abierta, el coeficiente de relación está en 0,4, en 0, y fíjense que en el otro lado el coeficiente de correlación es negativo con los mismos valores. Vamos a la figura del medio. Todas esas nubes de puntos, si ustedes hacen un zoom, van a ver que no es una línea, sino un conjunto de puntitos muy cercanos. Tienen un coeficiente de correlación de más 1 o menos 1. No tiene que ver con el valor de la pendiente. Si se fijan, la pendiente puede ser alta, media, baja. Pero si las nubes de puntos se acuestan muy bonito en la recta, pues tenemos coeficientes de correlación cercanos a 1. Finalmente, observen ustedes aquí abajo, ¿no? Estas figuras que parecen jeroglíficos son nubes de puntos que pueden describir aproximadamente determinado conjunto de curvas que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Qué curva describe la primera a la izquierda? ¿Cuál describe esta que parece una media luna? ¿Qué curva describe esta? ¿Qué curva describe el círculo? Algunas conocidas, ¿no? A mí me suena que esta de aquí, la que está justo en el medio, es una linda parábola. Esta de aquí es una bonita hipérbola. Obviamente la de aquí es una circunferencia, ¿no es cierto? Etcétera. Y las nubes de puntos se ajustan visualmente muy bonito. Pero el hecho es que como nosotros estamos viendo ahorita modelos lineales, R me va a salir 0. ¿Preguntas? Y claro, ahí es cuando uno dice, pero ¿y cómo vea? Y entonces aquí viene algo para decidir. Y antes de decidir y de comentar eso, le voy a dar la palabra al Anthony, que está con la mano alzada. Anthony David, te escuchamos. Inge, ¿eso quiere decir que, digamos, las pruebas T y el ANOVA sirven para decir de que X es función de Y y los coeficientes de correlación solo sirven para definir el modelo que sirva más? Al revés. Las pruebas ANOVA y las pruebas T me sirven para, me dicen, sí, vea, use modelo lineal. ¿Sí? Lo que te dice la prueba T y el ANOVA es, el modelo lineal estadísticamente sí muestra relación. Pero el valor de R te dice qué tan fuerte es esa relación lineal. ANOVA y las pruebas T te establecieron que el modelo lineal estadísticamente te sirve. Pero el coeficiente de correlación te dice qué tan fuerte es esa relación que existe, esa relación lineal que existe entre X y Y. Una vez más, las pruebas de hipótesis me dicen que hay significancia estadística del modelo lineal. R me dice qué tan fuerte es esa significancia. Observen esto, por favor. Cuando uno va a tomar o interpretar un valor de R, puede hacerlo de dos formas. La mayor parte de gente, de mortales, de viles profesores y estudiantes como yo, como ustedes, utiliza este tipo de tablita para interpretar el valor de R. ¿Sí? Les han de haber enseñado, ¿no? Si R cuadrado le sale cercano a 1, está bien. Eso les han de haber dicho, ¿no es cierto? Pues lo que hay que aprender es que no se interpreta R cuadrado, se interpreta R. Por tanto, yo no estoy analizando un valor entre 0 y 1, sino un valor entre más 1 y menos 1. Mientras más se acerca a 0, el coeficiente, la correlación lineal entre X y Y más débil es. Mientras más se acerca a los extremos 1 o menos 1, la relación lineal es más fuerte. ¿Qué quiere decir que sea más fuerte? Que mi modelo va a cometer menos errores porque los residuos son más chiquitos. ¿De acuerdo?
Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Observen ustedes. Correlación negativa grande y perfecta, R menos 1. Correlación positiva grande y perfecta, R más 1. Y en la medida en que me acerco a 0, pues la correlación se va debilitando. ¿Sí? Y esta tabla que todo el mundo usa es como no se debería decidir. Como ustedes ya saben estadística, ya saben que tienen que usar. Pruebas de hipótesis. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando empezamos análisis de datos, la vida se va a transformar en un conjunto de pruebas de hipótesis? Les dije, ¿no es cierto? Entonces, recuerden una vez más, no se olviden del concepto. Nosotros estamos probando o estamos calculando un estadístico llamado R, que debe tener un parámetro poblacional, ¿no es cierto? Ese parámetro poblacional es el coeficiente de correlación de la recta poblacional de la que hablábamos al comienzo. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Y como yo ya les enseñé, en estadística, los estadísticos se representan con la letra latina y los parámetros con la letra griega. ¿Cuál es la letra griega de la R? ¿Quién me dice? Algunos de ustedes le conocen como densidad. ¿Cuál es la letra griega de la R? Rho, ¿no es cierto? Ok, ya te gané, Jorge, mil disculpas. Entonces nosotros tenemos que hacer una prueba de hipótesis para Rho. Así se escribía, ¿no? ¿De acuerdo? Y claro, usualmente uno puede probar cualquier valor de Rho. Quiero decir que me puedo probar si la pendiente es 0, si la pendiente es 1, si la pendiente es 45 grados, eso ya depende de lo que yo quiera probar, porque lo general se escribe así, ¿no? La hipótesis nula. Rho es igual a Rho sub 0. ¿De acuerdo? Y entonces le hago la prueba, digamos, si yo quiero probar que no hay relación entre X y Y, nuevamente Rho sub 0 debe valer 0, ¿sí o no? O mejor dicho, si quiero probar que la fuerza del modelo es súper débil, pruebo que Rho sea igual a 0. Si quiero probar un valor determinado, digamos que me sale a mí, R me sale 0,45, y quiero probar que en efecto es un valor bajo, pruebo Rho 0,45, y este estadístico es mucho más fácil, observen ustedes, igual es una prueba T, pero con una fórmula mucho más potable que las otras que vimos para A y B, para alfa y beta, ¿sí? ¿De acuerdo? Nuevamente los grados de libertad de T vienen a ser los grados de libertad del error, N-2. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes a la larga, una de las cosas, volviendo a esta tabla de aquí, que más suelen preguntarse, que más recurrentemente genera dudas es, óigame, ¿y a partir de qué valor considero que la fuerza es suficiente para mi modelo? Muchas personas suelen tratar de usar la estadística como un recetario, y ya les he dicho que no es así, ¿no es cierto? Muchas personas quieren ver la estadística en blanco y negro, y ya les he dicho que por definición no se puede, porque la estadística es la ciencia de la incertidumbre, pues guaguas, ¿verdad? Entonces, casi siempre, y estoy seguro que alguno de ustedes de pronto quería hacerme esa pregunta, es, óigame, ¿y qué valor de R es bueno? ¿No es cierto? Entonces aquí suele ser la respuesta, como hoy de mañana decía, no sé si alguno de ustedes estuvo en la conferencia que dieron en el aula de la Carito, no sé si alguno de ustedes estuvo hoy, pero decía, Ramiro Terán, que dio la conferencia, decía, voy a responder como abogado. ¿Cuál es el valor de R que es bueno? Depende. Así responden todos los abogados a lo que ustedes les consulten. Oye, y si es que esto pasa, ¿qué será? Depende. Y depende, ¿por qué? Porque depende de lo que estemos hablando, del ámbito del que estemos hablando. ¿Ustedes ya estudiaron análisis químico? ¿Química analítica?
Sí. Ya estudiaron, ¿cómo es? Espectrofotometrías, cromatografías, curvas de calibración, transmitancias, absorbancias, rectas de calibración, no. Todavía no, Inge. Eso es el próximo semestre. Pero cuando uno va a hacer entonces una curva de calibración de uno de esos equipos, y acuérdense de mí, por Diosito, el próximo semestre, si les da el Diego Flores les va a decir, R igual a 0,9999. ¡Qué lindo R! Y si cuando hacen en uno de esos equipos R igual a 0,98, el Diego va a poner cara de niño. Bajísimo. Pero en cambio, si me preguntan a mí, pobre individuo que se dedica a hacer investigaciones, yo he trabajado con coeficientes de 0,6, con toda la dicha del caso. ¿Por qué depende? ¿Saben de qué depende? Como en el diseño de experimentos. En un laboratorio controlar la variabilidad es facilísimo, y si ahí yo saco una relación que no es muy buena, muy fuerte, algo está mal. Pero en cambio en datos de campo, en datos que yo levanto en la mitad de la calle, por decir algo, sacar R's de 0,6, 0,7 es bueno. En Cristiano, si ustedes están hablando de química analítica, de análisis químico, los R tienen que ser altísimos. Pero en otras cosas ustedes encontrarán que R's de 0,7, 0,8 son buenos. En otras palabras, yo sí he trabajado desde correlación positiva o negativa, de correlación moderada para arriba, yo he trabajado con valores que les he considerado buenos y los he defendido. ¿Sí? Pero como ustedes siempre todavía queremos el blanco y negro, en ingeniería química se toparán con ERES de 0,98, 99, porque estamos hablando de análisis químico. Pero solo cuando ya pasen a termodinámica, solo cuando pasen a fenómenos de transporte, de pronto la R ya empieza a salir 0,87, 0,86, 0,85. Y uno les pierde miedo a las R's bajas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Tengo 5 minutos para seguir. Yo había dicho, sí hablé de los supuestos de los modelos de regresión. ¿Sí, no? 3 supuestos. Normalidad de los residuos, independencia de los residuos e igualdad de varianzas de los residuos, en otras palabras. Así fue como les planteamos, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? De eso vamos a hablar la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de verificación de supuestos y de uso del modelo. Nos tomará 45 minutos de vida y pasaremos a linealización de modelos no lineales. Y sí necesitamos una clase extra. Así que, mis queridos guaguas, preguntas antes de irnos. Y sí, hoy volé. Y sí, voy a volar las otras 2 clases. Jorge, cuéntamelo todo. ¿Qué día tiene tiempo para hacer la clase extra para París? Chuta, yo quería jueves, pero el jueves juega Ecuador, mi país, pues. Ya es la confirmación de la clasificación. Entonces, medio grave está el jueves. Claro. ¿Cómo están de tiempo el miércoles? Ay, no. Es que el otro curso tiene que tener el mismo número de clases. Así que, o tenemos la clase de 4 a 6 el jueves, o la tenemos que tener el viernes de 4 a 6, o de 9 a 11. De 9 a 11 pega. O sea, verán, si ustedes se ponen de acuerdo, yo sí quiero ver el partido, pero si la mayoría dice jueves a las 8 está bien, pues nos perderemos el segundo tiempo, no es problema. ¿Sí? Converse con el otro paralelo, Jorge. Porque si no es jueves de noche, tiene que ser viernes en la mañana. ¡Ah, no! Viernes no cuenten conmigo, estoy en mesa. Tendré mucho gusto de conocerles a los de quinto, de cuarto, quinto para arriba en mesa. Pero el viernes hay elecciones. Y otra vez dieron vacación. Y el problema no es que hayan dado vacación, el problema es que voy a pasar en mesa. Traerán algo de comer. Una cobijita, algo que esta facultad de las plantas bajas son frías. ¿Sí? Ese es el problema, Jorge. Entonces yo creo que todo el olor del alma va a tener que ser
Pues, no se me ocurre otra cosa. Una cosa que puede ser, si ustedes están de acuerdo, como a ustedes ya no les afecta tanto la votación de este viernes, porque es a partir de quinto, creo, ¿no? O de cuarto, no recuerdo. Ya. Es de quinto. La mayor parte de ustedes no se ven afectados por eso, no tendríamos inconvenientes. Ahora, como yo tengo una delegada alterna, puedo conversar con ella para ponernos de acuerdo que ella me acompañe en determinada hora y yo el resto del día y ahí puedo dar la clase extra. En Cristiano, déjenme conversar con Moraima para ver a qué horas yo puedo estar libre y dar la clase. ¿Les parece? Para hacerlo viernes, que no interfiera con nuestra super clasificación a Qatar. Igual no va a haber mundial, pero bueno, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Bueno, gracias a las personas que me respondieron. Y ya, pues, ¿cuándo tienen que entregar el trabajo? ¿Miércoles? Miércoles. Ok. Yo di tutoría el viernes. Sentí que no preguntaron lo que debían, pero bueno, yo respondí lo que me preguntaron. Nada más. A trabajar. Bienvenidos a la última semana. Antes de la verdadera última semana. Estudiaron por Diosito. ¿Ya están durmiendo solo 2 horas diarias? ¿Sí? Ok, me parece bien. Guaguas, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Que vaya bien.